Las tensiones entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño han escalado hasta niveles inéditos. Lo que comenzó como una diferencia de criterio institucional, ahora parece convertirse en un pulso abierto por el control de los procesos democráticos. En el centro de esta nueva disputa se encuentra la consulta popular recientemente hundida por el Senado, y el anuncio del gobierno de que podría revivirla por decreto. Fue este martes, 27 de mayo, cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, encendió la mecha con una advertencia directa al Senado. Según su intervención, el Congreso tiene como fecha límite el 1 de junio para pronunciarse formalmente sobre lo ocurrido con la consulta. A juicio del ministro, un error en el procedimiento podría permitir que este mecanismo vuelva a la vida política, aunque ya había sido rechazado. Lo que dijo Benedetti no fue simplemente una observación técnica. En un tono desafiante, dejó entrever que si no hay una decisión clara antes del plazo establecido, el gobierno nacional se reservará el derecho de convocar la consulta de manera autónoma. Esta posibilidad, naturalmente, desató una tormenta política que sacudió los cimientos del Congreso. El argumento que utilizó el ministro se centró en una omisión que, según él, compromete la validez del hundimiento de la iniciativa. Afirmó que la proposición no fue anunciada para ser sometida a votación, lo que significaría que el trámite no se ajustó a lo estipulado en el reglamento legislativo. De ser cierto, esto podría abrir una puerta jurídica para que la consulta resurja como si nunca hubiera sido descartada. Sin embargo, más allá del tecnicismo, muchos interpretaron esta movida como una estrategia del gobierno para evitar aceptar la derrota sufrida en la plenaria del Senado. Una maniobra que, para sus críticos, vulnera principios básicos de la democracia representativa. Efraín Cepeda, presidente del Senado y una figura abiertamente distante del presidente Gustavo Petro, no tardó en responder con firmeza. En un pronunciamiento público, denunció que el Ejecutivo estaría desconociendo una decisión válida y legítima tomada por el Congreso el pasado 14 de mayo. Cepeda subrayó que el rechazo a la consulta popular fue producto de una votación ajustada a derecho y que ningún decreto puede pasar por encima de lo decidido por los senadores. Calificó esta actitud como un ataque frontal al Estado de Derecho y a la separación de poderes, pilares fundamentales de la democracia colombiana. La intención de convocar por decreto una consulta que ya fue rechazada por el Senado representa un acto de usurpación de competencias, manifestó Cepeda. Y agregó que tales acciones no solo minan la legitimidad institucional, sino que sientan un peligroso precedente para el futuro de la democracia en el país. Según su perspectiva, permitir que el Ejecutivo imponga su voluntad sobre una determinación del Legislativo sería equivalente a erosionar las bases mismas del régimen democrático. Además, señaló que detrás de esta insistencia podrían esconderse intereses políticos relacionados con campañas y el uso indebido de recursos públicos. El Senado actuó dentro de sus funciones legales y rechazó la consulta, la cual debe ser aprobada por esta corporación para que tenga viabilidad, recalcó Cepeda. Para él, cualquier intento de imponer una decisión por fuera de ese cauce legítimo será respondido con acciones legales contundentes. En ese mismo sentido, el presidente del Senado lanzó una advertencia directa al jefe de Estado: si el presidente Gustavo Petro emite un decreto que consideramos inconstitucional, acudiremos inmediatamente a los tribunales competentes para proteger la institucionalidad democrática, aseguró. Además, advirtió que no se tolerarán comportamientos autoritarios ni se permitirá que el Ejecutivo intente pasar por encima de las funciones del Congreso o de la rama judicial. El desespero no puede servir de excusa para quebrantar la institucionalidad, concluyó con severidad. Estas declaraciones no tardaron en generar reacciones dentro del Congreso, especialmente entre los partidos independientes y de oposición. Uno de los pronunciamientos más duros vino por parte de Caterine Miranda, congresista de la Alianza Verde, quien no dudó en calificar lo ocurrido como un golpe de Estado técnico. Miranda denunció lo que calificó como una serie de amenazas veladas que, según ella,
el gobierno ha venido esgrimiendo constantemente contra el Congreso y las altas cortes. Estamos cansados de que nos presionen con el fantasma del estallido social, la violencia o con la amenaza de pasar por encima de las instituciones, expresó con indignación. Otra voz que se sumó al rechazo fue la también congresista Catherine Jubinao, perteneciente al mismo partido. En un intercambio especialmente tenso en redes sociales, Jubinao confrontó directamente al ministro Armando Benedetti, poniendo en duda tanto su interpretación legal como su capacidad para ejercer su cargo. ¿Quién es más ignorante, el ministro o sus asesores?, cuestionó Jubinao públicamente. Y añadió, el Senado sabía exactamente lo que estaba votando, porque la consulta era el eje del orden del día. Se anunció claramente la entrada a la votación antes de abrir el registro. La congresista criticó lo que percibe como una manipulación política del procedimiento parlamentario y sugirió que el gobierno estaría recurriendo a estos argumentos porque se encuentra acorralado. El país ya no cree en sus amenazas de paro. Ahora se inventan que la consulta no fue votada. Es absurdo, afirmó. Con sarcasmo y dureza, Jubinao remató diciendo, en lugar de estar haciendo shows, deberían estar sentados negociando la reforma laboral con el Congreso. Parecen más interesados en el circo mediático que en gobernar con seriedad. Pero no se quedó ahí. En otro mensaje, Jubinao hizo alusión a las investigaciones judiciales que pesan sobre Benedetti, sugiriendo que debería concentrarse más en defenderse ante la Corte Suprema por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción, que en ejercer de forma autoritaria. A usted lo nombraron ministro encargado por 2 días y ya se cree dictador. Bájele al café y ubíquese, escribió, dejando claro que, en su opinión, el gobierno ha cruzado una línea peligrosa en su afán de imponer su agenda. Esta tormenta institucional no solo refleja la fractura política entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el grado de desconfianza que se ha instalado entre las distintas ramas del poder público. Las tensiones, lejos de calmarse, parecen encaminarse hacia un choque de trenes institucional que podría marcar un antes y un después en el mandato de Petro. El debate no es solo jurídico o político, también tiene un alto contenido simbólico. Representa una lucha entre visiones distintas del poder y de la forma como se debe ejercer en una democracia. Mientras el gobierno insiste en recurrir a mecanismos extraordinarios, el Congreso clama por el respeto al orden constitucional. Si te interesa estar informado sobre este tipo de acontecimientos que impactan a todo un país, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es clave para mantener viva la discusión democrática.